Buenas tardes a todos y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra segunda sesión correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el conocer la esquematización y la operatividad de la viabilidad de un proyecto a través de la correcta gestión de los usos de los recursos de los proyectos sociales. Bien, vamos a retomar un poco de información de la presentación pasada con relación a lo que estábamos observando, que era lo que es un organigrama, cuál es la función del organigrama, para ser un poquito más explícitos. No sin antes compartirles también la importancia que tienen cada uno de los recursos dentro de lo que es la gestión de proyectos. Importancia de los recursos. Saber cómo asignar recursos permite a los inversores mantener el control de su proyecto de principio a fin. Al final, al asignar recursos, pueden asegurarse de tener suficientes medios para llevar a cabo las tareas del proyecto. Asignar recursos también les ayuda a determinar cuánto tiempo se les tomará completar una tarea y si se realizará su seguimiento con los costos y cuánto costará la misma. Recordemos que esto es una parte muy importante. Realmente, cuando estamos estableciendo nosotros las actividades y tareas que van a hacer el cumplimiento de los objetivos y las metas, vamos a destinarle un tiempo determinado, vamos a destinarle recursos a cada una de las tareas para que puedan ser trabajadas. ¿Cuáles son estos recursos muy importantes dentro de un proyecto? Son los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos tecnológicos. Cada uno de los recursos va de la mano y cada uno de estos tiene una importancia radical en la viabilidad del proyecto. Ahora bien, ¿cómo estimamos nosotros los recursos? ¿Cuál es la manera de hacer una estimación correcta? ¿Cómo hacer correctamente la planificación y estimación de recursos de un proyecto? El éxito de un proyecto se apoya en el proceso de estimar correctamente los recursos de las actividades que lo componen. Estos deben ser determinados por la dirección del proyecto lo antes posible, idealmente antes de que el proyecto se ponga en marcha. Es decir, lo que nosotros estamos realizando en este momento es el anteproyecto para poder determinar si los recursos son viables en su modo de realización, es decir, estamos estableciendo un presupuesto estimado, el cual nos va a servir a cada uno de nosotros para poder determinar si nuestro proyecto se puede solucionar, en qué tiempo lo vamos a hacer o si el tiempo que estamos nosotros tomando a consideración es el adecuado. Eso también lo vamos a ver a través de una técnica que se llama técnica PERT o método de la ruta crítica. ¿Qué es la estimación de recursos? La estimación de recursos consiste en la planificación y garantía de la disponibilidad de los mismos para asegurar el buen desarrollo y éxito de un proyecto. La gestión de los recursos disponibles es esencial para cualquier proyecto y debe tenerse en cuenta incluso antes de que el mismo comience. La gestión de las cantidades de recursos necesarios, así como la optimización, son dos factores clave para cumplir a cabalidad la entrega de un proyecto. O sea, es decir, para que nosotros podamos entregar un proyecto y que alguien lo revise para verificar si realmente es factible y viable de realizar, tenemos que tener correctamente la estimación de cada uno de los recursos. Esto es como cuando los proyectos sociales que hacen gobiernos, los gobiernos estatales, municipales y federales, pasan por los diferentes órganos para su evaluación. A través de esta evaluación, lo que hacen los sistemas federales es darle un presupuesto estimado para que puedan cumplir con los proyectos que están realizando, como por ejemplo inundaciones en las calles, bacheo, poda, recoja de basura, principalmente también en la compra de camiones, en la adquisición de camiones de recolecta de basura, también en el abandono de animales, en las campañas de esterilización, las campañas de vacunación. Muchos de los proyectos sociales que realmente se llevan en la actualidad por diferentes órganos gubernamentales tienen esta base en el proceso administrativo, en el que es muy importante que nosotros determinemos cada uno de los recursos. ¿Qué pasaría si nosotros no estimamos correctamente los recursos? Al no estimar correctamente cada uno de los recursos, automáticamente la viabilidad del proyecto se viene para abajo. Es decir, en un escenario catastrófico, el proyecto se queda ahí, ya no puede ponerse en marcha. ¿Cómo estimar los recursos de un proyecto? La estimación de los recursos está anclada a la gestión de un proyecto en el sentido más amplio,
pues incluye diferentes aspectos relacionados con el proceso, tales como la proyección de la duración, es decir, cuánto tiempo me va a tomar a mí realizar este proyecto, cuántos años. Esto va a ser importante, es la parte que nosotros nos va a dar la siguiente semana el cronograma de trabajo y el costo de las actividades, es decir, cuánto presupuesto yo le voy a invertir al recurso material, al recurso tecnológico y al recurso humano. Esto va a ser un presupuesto provisional. ¿Por qué le llamamos un presupuesto provisional? Porque a ciencia cierta todavía no sabemos exactamente si va a ser el total, pero también puede haber un sesgo de información. Recordemos que en la probabilidad y en la estadística nos indica que hay un más o menos 5 de error de sesgo. Es decir, cuando hablamos de la probabilidad y estadística, quiere decir que nosotros tenemos un sesgo de información o un error de información de menos 5 o más 5. Cuando podemos pasar por 5% o más 5% podemos tener de sobra. Esto puede indicar dentro de una viabilidad que el proyecto sí lo es, pero si tenemos un sesgo de información mucho más amplio, esto puede indicar también que hay una pérdida dentro del proyecto. Entonces, esto puede ser una pérdida plausible que puede afectar en el rendimiento de la productividad o, en su caso, en la realización de las actividades y tareas que nosotros tenemos proyectados a realizar. La estructura de desglose de los recursos identificados por categorías, ya sea humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Ok, Georgina. Irma, ok, entiendo, sí. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros podamos determinar realmente. Cuando nosotros empezamos a ver qué estructura organizacional tenemos, empezamos a determinar entonces cuáles son los perfiles de puesto. Por eso dice la asignación de recursos para cada actividad según perfiles y habilidades. Cuando hablamos de esto, para poder determinar cuál es el perfil de puesto que le corresponde a cada uno, primeramente tenemos que saber cuáles son las tareas correspondientes que va a realizar cada personal. Al poder asignarle sus tareas, a través de esas tareas nosotros vamos a determinar cuál es el perfil de puesto. Por ejemplo, si yo tengo que necesito una persona con conocimientos en mercadotecnia, entonces yo quiero decir que necesito un mercadólogo. Pero ¿cómo yo determiné que necesito un mercadólogo? Pues relativamente que las tareas que me indica que voy a hacer publicidad, marketing, ventas. Entonces pueden ser diferentes rubros o pueden ser diferentes perfiles que pueden encajar dentro de un mercadólogo. Puede ser un vendedor, puede ser uno de atención al cliente, pero también puede ser un mercadólogo, dependiendo de la necesidad del proyecto. Por ejemplo, si yo tengo que dentro de una tarea voy a realizar inspecciones básicas o instrumentos de valoración casa por casa, esto es decir, elaboración de encuestas. Entonces, ¿a quién voy a necesitar? Una persona con conocimientos en trabajo en campo y elaboración de encuestas. ¿A quién es esa persona? ¿Quién es ese perfil? Un encuestador, un entrevistador que me pueda servir a mí para que haga las funciones o las tareas que se le van a asignar. A esta persona se le va a hacer una remuneración porque va a firmar un contrato por obra determinada que tiene un inicio y tiene un final, que es el tiempo del proyecto que vamos a estar trabajando. Todo esto va a estar coordinado por él o la dirección del proyecto, el cual debe de asegurarse de que el mismo sea rentable y en los plazos se cumplan. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a llevar a cabo la estimación de los recursos. Primeramente tenemos que estimar las necesidades. Según los diferentes tipos de recursos que puede requerir tu proyecto, debes de estimar todas las necesidades con la mayor precisión posible. Para ello, vamos a identificar los recursos, ya sean internos o externos, y construir una estructura jerárquica para los mismos, con categorías y tipos, que es lo que nos está solicitando nuestra fase 4. Una vez que nosotros ya conozcamos cuáles son los perfiles con los que vamos a estar trabajando, vamos a hacer un esquema de jerarquía en donde vamos a colocar diferentes líneas de comunicación para saber cuáles son el personal de mando medio, mandos intermedios, mandos directivos, mandos bajos o la plantilla laboral. Este paso no es evidente teniendo en cuenta que debe realizarse antes de que el mismo comience, en un momento en que todavía hay incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo. ¿Por qué se utiliza mucho la palabra incertidumbre dentro de lo que son los anteproyectos? Cuando hablamos de un anteproyecto, hablamos de circunstancias que a veces no podemos medir. Por ejemplo, en la estimación de los recursos, hay recursos que a lo mejor yo puedo decir contemplé, pero cuando yo me di cuenta en tiempos futuros, me doy cuenta que me hizo falta contemplar algunos extras.
Hay técnicas como es el análisis de escenarios que me permite tener holgura en todo esto, que va a servir para determinar futuros hipotéticos, que me sirven para solventar problemáticas aisladas. También el método que nos sirve para determinar cuál camino es el más corto y cuál es el camino más largo, o si me hizo falta tiempo para poder realizarlo. Creación de un plan de gestión. Dentro del marco de Project Management o gerencia de proyectos, la planificación representa visualmente la organización de las necesidades de recursos, ya sean humanos, materiales o financieros, durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, dentro de los recursos tecnológicos va a haber recursos que se van a utilizar solamente por un tiempo determinado. Por ejemplo, el Internet. Cuando hablamos de Internet, nosotros vamos a tener que contratar a lo mejor o tener contemplado dentro del recurso financiero la contratación por un tiempo determinado porque el proyecto simplemente tiene un inicio y tiene un final. Entonces yo hago una contratación del uso de Internet a lo mejor desde el 1 de febrero del 2025 al día 2 de marzo del 2026. Entonces, yo ya tengo un tiempo determinado y ese tiempo determinado me va a ayudar a ajustar el presupuesto inicial que yo le voy a invertir a ese Internet. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo contraté un paquete básico que me cuesta 499 pesos, que me va a ayudar a tener un Internet que tiene 100 megas de upload y 100 megas de download, que va a ser suficiente para que nosotros podamos tener acceso a información de manera rápida y eficaz. Al tener contemplado esto, también pueden existir activos fijos que pueden tener esa circunstancia o activos circulantes, que quieren decir que son activos que no son míos, sino son alquilados. Que ustedes lo pueden ver dentro de contabilidad en lo que es la parte de activos como equipo de alquiler. ¿Qué puede ser un equipo de alquiler? Si yo agarre y diga, voy a invitar alguna maquinaria que me va a servir, por ejemplo, para poda de árboles. Ah, porque no lo voy a comprar, porque ya no me va a servir, porque a lo mejor solamente estoy enfocándome en un área en específico y una vez que se poden de raíz, pues ya no va a ser necesario tener esa herramienta. Entonces, yo lo que puedo hacer en este caso es contemplar ese recurso como rentado por el tiempo del proyecto. Entonces, esos son los materiales que nosotros podemos tener por un tiempo de obra determinado. Tipos de recursos. ¿Cuáles son los recursos para desarrollar los proyectos? Sabemos perfectamente que tenemos, o todos van de la mano, que son materiales técnicos, recursos humanos y financieros. Hay diferentes categorías de recursos, pero vamos a ver cuáles realmente las circunstancias de cada uno o en qué se basan. Entonces, por ejemplo, los recursos humanos, que dentro de muchos autores mencionan que el recurso humano es uno de los recursos más importantes para la realización de cada uno de los proyectos. ¿Por qué mencionan que el recurso humano es uno de los más importantes? Porque actualmente se mencionaba, o en épocas anteriores se mencionaba que la tecnología podría o iba a poder sustituir al recurso humano en algún momento de la vida. Que cuando llegáramos al 2020, que en tiempos anteriores se decía que la tecnología iba a sobrepasar al humano, sin embargo, sabemos perfectamente que el cerebro humano es muy difícil de reemplazar. Esta parte es tan importante y relevante porque en este sentido sabemos nosotros que el recurso humano, a la vez que avanza la tecnología, el pensamiento del recurso humano avanza, o sea, se desarrolla. Por eso el humano es una persona tan esencial para el manejo de las tecnologías. Estos son quizás los recursos más importantes, pues son los que hacen el trabajo. Consisten en individuos, grupos de personas y entidades que ayudan a llevar a cabo las actividades necesarias para el buen funcionamiento y la finalización del proyecto. Su importancia radica en ser los que poseen el conocimiento del know-how. El know-how es una técnica que se maneja en libros de Estados Unidos que se llama el saber cómo. Dentro de autores que mencionan el know-how, se dice que está muy relacionado con sus habilidades, conocimientos técnicos, experiencia empresarial y su experiencia profesional. Entonces, es decir, que esto va muy ligado a lo que nos contemplaba Adam Smith en la cuestión de división del trabajo y especialización de funciones. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos especialización de funciones en cualquier tipo de proyecto? Eso nos reduce a nosotros la carga de trabajo, elimina la duplicidad de funciones y a su vez hace una descarga laboral. ¿Por qué? Porque yo le voy a
a dirigir la carga de trabajo a las personas que tienen esa especialización. Yo lo único que voy a hacer en este momento va a ser supervisar que realmente se realicen las tareas. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no contemplo algún recurso humano que sea esencial para un proyecto y yo no tengo que delegarle la responsabilidad? Si yo lo hago, en este momento paso de ser el gerente de un proyecto a ser un empleado dentro del proyecto, pero de la función del gerente del proyecto es verificar que las actividades y las tareas se estén cumpliendo conforme a las fechas establecidas, porque como sabemos perfectamente, esto tiene un presupuesto inicial ya determinado. Conforman un equipo competente y multidisciplinario que cuenta con la experiencia y las calificaciones necesarias para ejecutar el proyecto. Esto dentro de la fase que estamos trabajando nosotros, que viene en la última columna, que es la de recursos humanos. Como yo les compartía en la última sesión, ustedes pueden colocar, como viene en el ejemplo de la plataforma, que es una persona con conocimientos en comercio, o en su caso, si ustedes ya conocen el perfil que van a ocupar, pueden colocar el perfil. Hay que saber distinguir qué es un perfil de puesto a qué es un nombre de un puesto, porque realmente el perfil de puesto es el nombre que se le asigna o que vamos a tener de contratación y que está dentro del marco normativo administrativo dentro de las contrataciones de las plantillas laborales, como lo que son administradores, contadores, personal, ayudantes de limpieza, ayudantes en general, colaboradores, voluntarios, entrevistadores, prestadores, merchandising, mercadotecnia, empleados de venta, atención al cliente, etcétera. Tenemos un mundo de personal que nos puede servir médicos, veterinarios, ayudantes de médicos, dependiendo de la necesidad del proyecto, biólogos, eh, técnicos en informática, etcétera. Pues tenemos diferentes perfiles que nos van a servir a nosotros para poder desarrollar el proyecto. Una vez que nosotros, ¿y por qué les comparto esto? Porque se les va a facilitar la siguiente semana que viene. Porque la siguiente semana que viene van a retomar esa misma tabla y la van a ocupar para desarrollar la próxima. Pero la diferencia va a ser que en la última columna que se denominaba aquí recursos humanos, en esta nueva tabla que va a venir en las siguientes semanas se va a llamar responsables de actividades y tareas, que ya no van a colocar una persona con conocimientos en mercadotecnia, sino ahí van a colocar ya el perfil que ustedes crearon, que debe de ser un mercadólogo, un técnico en mercadotecnia, un pasante en mercadotecnia. Eso es lo que se va a colocar en esa columna específicamente. Es decir, cada columna tiene una nomenclatura en específico. Recursos humanos son los perfiles que vamos a estar ocupando. Recursos materiales son todos los bienes tangibles que tenemos para desarrollar el proyecto. Dentro de eso se incluyen la materia prima, materiales, máquinas, herramientas, tipos, programas informáticos, instalaciones. Puede tratarse de bienes que se ponen a disposición del proyecto temporalmente, que pueden volver a utilizarse más tarde, o de bienes fungibles que pueden utilizarse en una cantidad determinada y tienen un costo unitario. Por ejemplo, los bienes consumidos o materias procesadas no estarán disponibles para nuevos proyectos. Es decir, lo que les compartía, por ejemplo, el Internet yo lo puedo contratar por obra determinada y eso tiene un inicio y tiene un final. Leticia dice, sobre el perfil de proyecto tengo que integrarme como el coordinador. Es correcto, Leticia, ¿por qué? Ustedes son la jerarquía máxima de su propio proyecto. Ustedes se van a ver reflejados como esa parte que va a estar en la estructura piramidal en la parte más alta. En la parte más alta de su estructura piramidal no puede ir ninguna persona más que no sean ustedes. O sea, cómo se vayan a denominar, directores, gestores, encargados, gerentes de proyectos, como ustedes gusten. Y a partir de ahí, ustedes van a delegar las responsabilidades a su plantilla laboral que van a tener bajo su cargo. ¿Quién no puede ser plantilla laboral bajo su cargo? Empleados de gobierno, instituciones gubernamentales, instituciones no lucrativas, estos no pueden estar bajo su mando porque todas y cada una de ellas tiene su propia estructura organizacional. O sea que yo no puedo tener bajo mi mando, es decir, voy a tener bajo mi mando a un empleado de un sector gubernamental o a lo mejor a la policía estatal o local para que cumplan funciones, porque no puede estar dentro de mi estructura organizacional, porque esto está dentro de la estructura gubernamental y viene de su oficialía mayor dentro de su propia orden de gobierno. Recursos financieros. Los recursos financieros corresponden al presupuesto del proyecto.
Cada proyecto tiene un costo y por lo tanto requiere de financiación. Estos se utilizan para financiar la remuneración de los recursos humanos, la compra o alquiler de los recursos materiales, otros costos como gastos de viaje, por ejemplo. También les compartía, para poder determinar un estimado del recurso financiero, de acuerdo a los libros de contabilidad y de acuerdo a libros administrativos, se indica que la suma de cada uno de los recursos con la proyección del objetivo general le va a dar un presupuesto inicial, es decir, recursos materiales más recursos humanos más recursos tecnológicos multiplicado por la cantidad de meses de proyecto, me da igual a la inversión inicial. Eso va a ser la inversión inicial. Yo puedo hacerlo de dos maneras, tener la inversión inicial total y a través de la inversión inicial total distribuir el coste en cada una de las actividades y tareas. O en su caso puedo ir distribuyendo el recurso financiero por cada una de las tareas y sumar el costo de la inversión inicial total. ¿Cuál sería algo que no sería plausiblemente viable? Si a lo mejor yo tengo un proyecto que tiene una cantidad de 12 meses o más, que dentro del recurso financiero solo tenga la suma de 8,000, 10,000 pesos, 50,000 pesos, y esto no daría para un proyecto. Estamos hablando que durante 12 meses tendría yo que contemplar el pago de recursos humanos con tan solo 50,000 pesos, sería nada más para un cuarto tiempo determinado de acuerdo a las especializaciones que tengamos de cada uno de los perfiles. Entonces, ahí es muy importante que nosotros empecemos a reflexionar qué es lo que estamos realizando y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos gestionando correctamente el recurso. Recursos tecnológicos. Estos corresponden a la tecnología que se emplea para el diseño del proyecto. Estos recursos no son inagotables, sino que tienen como límite el plazo de entrega del proyecto. De ahí la importancia de saber manejarlos, alcanzar los objetivos. Es decir, yo puedo tener también recursos tecnológicos, por ejemplo, a lo mejor el alquiler de un GPS. Yo voy a requerir de que el personal mío haga campo. Yo voy a requerir de que personas saben hacer alguna distribución, pero no conocen el lugar. A lo mejor yo voy a requerir de un software especializado que les ayude a las personas, a los voluntarios, a los colaboradores o a los entrevistadores a que puedan moverse dentro de la ciudad para que puedan conocer. Yo tengo que pagar un software y entonces el pago del software lo voy a hacer por una hora determinada, porque no voy a comprar el paquete completo, como lo hemos visto con lo que son las tecnologías de gestión de administración que tienen diferentes costos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Verónica Pérez, disculpe, entonces, un ingeniero que va a supervisar el proyecto. Es correcto, Verónica, no podemos incluirlo porque eso es un personal que no nos corresponde. Ningún personal de gobierno puede ir a supervisarnos porque nosotros no tenemos una dependencia del gobierno. Vamos a diferenciar, desde la semana uno les compartía esto y es una parte muy importante. Nosotros trabajamos con proyectos sociales. Véanlo, veo que lo que nos estamos revolviendo es que están tomando la idea generalizada como si ustedes lo estuvieran haciendo para ponerlo en marcha. Esto es un anteproyecto, es lo que ustedes están realizando para presentar. Ustedes están presentando una idea. Es como cuando los gobiernos, como les compartía, hacen una licitación, ponen un proyecto, lo llevan al Poder Ejecutivo para verificar si es aprobado. Si es aprobado ese proyecto junto con el presupuesto que ellos están solicitando, este proyecto se pone en marcha. Si no es aprobado, el proyecto se deroga, o sea, se va, no lo hace. Entonces, nosotros no vamos a trabajar con gobierno en absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener ideas propias para poder realizar y poder presentar. Entonces, cada uno de los recursos que estamos estableciendo, como les compartía, tanto el material, como el tecnológico, como el financiero y el humano, son propiedad de nosotros, o sea, son ideas propias que vamos a presentar para solucionar la problemática que nosotros estamos tratando de solucionar. Entonces, eso es la relevancia que vamos a hacer en nuestro proyecto. Porque otra de las preguntas generalizadas que me han llegado por el chat es de ¿por qué estamos haciendo un proyecto si no se va a realizar? Esto es como cuando van a hacer una tesis y la tesis hacen un proyecto y el proyecto no se lleva a cabo. Entonces, no voy a hacer una tesis porque no me voy a titular. O sea, sería algo irrelevante
porque entonces estoy haciendo una tesis, una tesina o una monografía para que yo pueda salir titulado como una licenciatura, una arquitectura, como abogado, como sea, pero esto me sirve para conocer cuál es el proceso o el procedimiento que lleva a tener los resultados, que muchos de los proyectos que se han llevado a cabo durante los módulos 23 de generaciones anteriores que he tenido desde hace 4 años, han habido proyectos que de hecho se han llevado a cabo y al día de hoy todavía sigo teniendo contacto con alumnos que siguen teniendo sus proyectos realizados y que hubo unos que ya fueron hasta puestos en marcha también por gobiernos. Entonces, esa es la parte de la relevancia. Las ideas frescas que ustedes tienen, presentarlas. Cuando lo ve Prepa Línea, que esos proyectos que ustedes realizan se quedan guardados en los portafolios de evidencia y también en el sistema, lo pueden visualizar. Hay ideas que realmente sirven, hay ideas que ustedes presentan que a lo mejor digan, además lo voy a hacer por pasar el módulo y por obtener un certificado de preparatoria, porque eso es mi meta, o solamente tener el certificado de preparatoria. Pero para otros, la idea también es el hambre de tener un aprendizaje esperado y poder decir, quiero poner en prueba algo diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parteaguas, podemos determinar todo esto, entonces generamos esas ideas y las vamos a tener reflejadas en nuestros trabajos. Entonces, regresando al tema, los recursos humanos son todos los empleados o todos los colaboradores que ustedes van a tener bajo su jerarquía. Véanse ustedes como dueños de una microempresa, como si tuvieran un microproyecto. Hablando nada más de la idea generalizada, porque relativamente hablábamos que los proyectos sociales son a largo plazo. Pero véanse como que tienen una empresa y necesitan a parte de funcionarios o a parte de empleados para que puedan llevar a cabo las tareas. Fíjense como cuando ustedes están haciendo una asociación civil. En la asociación civil, de repente dicen, vamos a formar una asociación civil para cierta cosa. Tienen al presidente, al vicepresidente, a la secretaria, al tesorero, al vocal 1, vocal 2, vocal 3, etcétera, 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 a la secretaria 1, tesorero 2, y tienen a muchísima gente que va formando una estructura organizacional. Esa estructura le va a servir a ellos para poder llegar a mucho más gente y poder presentar el proyecto de una manera más eficaz. Entonces, esa es la función. Vamos a verlo de esta manera para que no nos podamos participar. Ahora bien, una vez que nosotros ya conozcamos cada uno de los tipos de recursos que estamos trabajando, estamos a una técnica que se llama método de la ruta crítica. Este método, ¿qué es? El método de la ruta crítica es una técnica que te permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. O sea, esta técnica está muy ligada a los cronogramas de trabajo. Esta técnica que se llama método PERT la tienen tecnologías emergentes como ustedes estuvieron investigando, como fue Windomo, Monday, Trello, Asana, GoDaddy, Jira Software. ¿En qué nos ayuda a tener una flexibilidad en el programa? Antes, en su época antigua, cuando nace el primer método de la ruta crítica que se elaboraban en papeles junto con el diagrama de Gantt, era muy tedioso hacerlo. Realmente, el que hacía un método en papel y le salía mal, era decir, tengo el estrés más grande del mundo, porque tenía que romper ese papel y volver a hacer otro método de la ruta crítica para determinar la holgura. Hoy en día, nosotros ya tenemos acceso a lo que son tecnologías emergentes que simplemente vaciamos la información de nuestro cronograma de trabajo y automáticamente nos da el método PERS, o sea, una método de la ruta crítica, dos caminos en el que va a indicar el camino real que yo tenía y un camino alterno donde me puede faltar meses a mí para poder determinar la finalización de las metas que yo me establezco. Ahora bien, una ruta crítica en la gestión de proyectos es la secuencia más larga de actividades que deben de finalizarse a tiempo para contemplar todo el proyecto. Ejemplo, esto que ustedes están viendo en pantalla son tecnologías emergentes. El que está en el lado izquierdo está elaborado con Asana. El que está en la parte de arriba, este está hecho en PowerPoint. Y el que está en la parte de abajo está elaborado con Excel, con fórmulas. Cada uno tiene su veracidad, pero entre los tres, ¿cuál es el que más tiene acercamiento o más viabilidad va a tener el que está hecho con la tecnología emergente de Asana? Porque a diferencia del de Excel, hay errores en el sistema y a diferencia de un PowerPoint, yo lo hago con base a fórmulas, pero no es tan certero como la tecnología que ya está creada.
Bien, sacamos unos 20 minutitos, vamos a desconectarnos de la sesión y nos volvemos a reconectar, por favor.